Hola, estamos aquí con un nuevo vídeo sobre los números complejos. En esta ocasión vamos a estudiar las operaciones con los números complejos. Como el conjunto de los números complejos es una ampliación del conjunto de los números reales, podemos realizar las operaciones de la suma, la resta, la multiplicación y división entre los números complejos, teniendo en cuenta las potencias de i. Comencemos con la suma. La suma de dos números complejos como este, a más bi más c más di, es otro número complejo donde la parte real es la suma de las partes reales y la parte imaginaria es la suma de las partes imaginarias. De la misma manera, si lo escribimos como un par ordenado. La resta es de la misma manera. Para restar dos números complejos será la resta de las partes reales más la resta de las partes imaginarias. De la misma manera si se trata de un par ordenado. Y veamos las propiedades que cumple la suma. Si tenemos tres números complejos x, y z, se cumple la propiedad asociativa. X más y más z es igual a realizar primero x más y luego más el complejo z. Es conmutativa también. X más y es igual a y más z. Y existe un elemento neutro para la suma. El número complejo 0 será 0 en la parte real y 0 en la parte imaginaria. Y se cumple entonces que un número complejo, cualquiera x más el número neutro, es igual a el neutro más ese complejo x que es igual a x. Y también tenemos un número o un elemento compuesto, donde se cumple que la suma de un complejo menos su opuesto es 0. Realicemos entonces este ejercicio. Nos dicen que x es el complejo 3 menos 2y es igual menos 5 más 3y y el complejo z es 1 más 2y. Nos piden calcular x más y o x más y menos z. Entonces lo primero que voy a hacer es sustituir cada uno de ellos. X es 3 menos 2y. Nos dicen que le sumemos el complejo menos 5 más 3y. Y a esto le vamos a restar z, 1 más 2y. Entonces comenzamos con el primero. Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces esto es igual a 3 menos 5, que es menos 2. Y menos 2 más 3 es más 1y. Le puedes colocar más y o más 1y. Y a esto le restamos 1 más 2y. Entonces restamos parte real con la parte real. Sería menos 2 menos 1 menos 3. Y sería 1 menos 2, que es menos 1y. Entonces esta sería la solución. Menos 3 menos y. Veamos ahora este otro ejemplo. X menos z al cuadrado. Entonces x es 3 menos 2y menos z, que es 1 más 2y al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar primero este binomio. Tengo 3 menos 2y menos el primero al cuadrado, 1 al cuadrado, que es 1, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por 1, 2 por 2, 4y, más el segundo al cuadrado, sería 4y cuadrado. Ahora, ¿qué es y al cuadrado? Por las potencias de y. Entonces esto es 3 menos 2y menos 1 más 4y, y sabemos que y al cuadrado es igual a ¿qué? A menos 1. Entonces esto quedaría menos 4. Así que tengo 3 menos 2y menos 1 menos 4, esto es menos 3 más 4y. Y ahora sí tenemos una resta de dos números complejos que están restando. ¿Y cómo es esta resta? Parte real menos la parte real. Entonces sería 3 menos menos 3, es decir, 3 más 3, que es
6. Y tengo aquí menos 2i menos 4i, que es menos 6i. Y tenemos así la solución. Veamos entonces la multiplicación de dos números complejos. Lo único que tenemos que hacer es realizar las multiplicaciones correspondientes utilizando la propiedad distributiva. Entonces tenemos que esto es AC por A de I, o sea, más A de I, más BCI, más BD por I al cuadrado. Y tener en cuenta que I al cuadrado es igual a ¿qué? A menos 1. Entonces esto me queda AC más ADI más BCI menos BD, puesto que esto es menos 1. Y simplemente ahora es agrupar parte real con la parte real y parte imaginaria con la parte imaginaria. Y este sería el resultado. No deben de aprenderse la fórmula, no se la tienen que aprender. Simplemente tener en cuenta de aplicar bien la propiedad distributiva y recordar las potencias de I. Veamos las propiedades para la multiplicación de números complejos. Se cumple la propiedad asociativa, se cumple la conmutativa y la distributiva respecto a la suma. También existe el elemento neutro del producto, que es 1 igual a 1 de parte real más 0 en la parte imaginaria, cumpliéndose que un número complejo por este número 1 es igual a 1 por el complejo igual al dicho complejo. Y también tenemos un elemento inverso, un complejo elevado a la menos 1, que es lo mismo que 1 partido ese complejo. Y se cumple que el complejo por su inverso es igual al inverso por el complejo, que es igual al elemento neutro del producto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos 3 más 4i. Esto significa el conjugado menos el producto de 4 más 2i por 3 menos i. Entonces lo primero que voy a hacer es colocar el conjugado y realizar esta multiplicación. Entonces esto es igual a que el conjugado, recordamos que la parte real es igual y se le cambia el signo a la parte imaginaria. Y voy a hacer este producto. 4 por 3, 12. 4 por menos i, menos 4i, más 6i, menos 2i cuadrado. Y tengo en cuenta que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces esto queda más 2. Entonces 12 más 2, esto es más 2. Entonces 12 más 2 es 14 más 2i. Y ahora tenemos una resta de complejos. 3 menos 14 menos 11. Y menos 4i menos 2i menos 6i. Y tenemos así el resultado. Veamos la multiplicación de un número por su conjugado. Esto es un producto notable. ¿Cómo lo hacemos? Sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, es decir, menos b cuadrado y cuadrado. Pero recordamos que i al cuadrado es que menos 1. Entonces esto es a cuadrado más b cuadrado. Así que un complejo multiplicado por su conjugado siempre será un número real, que será a al cuadrado más b al cuadrado. Esto nos será de gran utilidad a la hora de resolver la división. ¿Cómo vamos a hacer la división de dos números complejos? Para dividir dos números complejos vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado del denominador, de la siguiente manera. Si tenemos esta división, entonces sería a más bi partido c más di y vamos a multiplicar por el conjugado del denominador, c menos di, tanto el numerador como el denominador. Entonces, ¿qué nos queda? En el numerador resolvemos una multiplicación normal. Entonces esto es AC menos ADI más BCI menos BDI al cuadrado.
o lo que es lo mismo, más BD. Y en el denominador, como es un número por su conjugado, un complejo por su conjugado será C al cuadrado más D al cuadrado. Así que parte real con parte real y parte imaginaria con la parte imaginaria. Todo esto estará partido de el número real y podemos escribirlo de la siguiente manera. Aquí sería AC por BD más BD partido C cuadrado más D cuadrado, y esta será la parte real de la división y la parte imaginaria será escrita de esta manera. Veamos un ejemplo de división de complejos. Entonces tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. ¿Cuál es el conjugado? Sería 2 más 2i, tanto el numerador como el denominador. Entonces, multiplicamos. Esto sería 10 más 10i menos 6i menos 6i cuadrado, o sea, más 6. Y todo esto partido el primero al cuadrado, es decir, 4 más 4. Entonces, ¿qué me queda? Tenemos que esto es 10 más 6, 16. Y 10i menos 6i menos más 4i. Todo esto partido 8. Entonces, para expresarlo como un número complejo, esto es 16 entre 8 más 4 entre 8 y simplificando, esto es 2 más 1 medio de i. Y por último, realicemos este ejercicio. Entonces, lo primero que voy a hacer es la multiplicación del numerador. Esto es 5 por 1, 5 más 5i menos 3i menos 3i al cuadrado, es decir, más 3. Y en el denominador simplemente parte real con la parte real, sumando, y parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces sería 1 más 2i. Quedando entonces en el numerador que 8 más 2i partido 1 más 2i. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues para hacer la división vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado del denominador. Y esto es igual a ¿qué? 8 por 1, 8, menos 16i más 2i menos 4i cuadrado, que es más 4. Partido el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Entonces tengo que 8 más 4 es 12. Y menos 16 más 2 menos 14i. Todo esto partido 5. Y para escribirlo como un complejo, entonces esto sería 12 quintos menos 14 quintos de i. Y tenemos así la respuesta. Hemos llegado al final de este vídeo, donde espero que hayas aprendido a operar con números complejos. Suscríbete si no lo has hecho y te espero en las demás redes sociales.